Continuamos con el programa y lo prometido, ¿no? Les dijimos que íbamos a hablar de cómo estamos en materia económica y de qué podemos llegar a esperar hacia adelante después de que cumplamos con el trámite de pasar por las urnas y de elegir a un nuevo o al mismo gobierno a partir del próximo 10 de diciembre. Y para hacerlo invitamos a un especialista en la materia, me refiero al director de Ecolatina, Federico Moll. Federico, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, preguntarte cómo estamos, si le pregunto a cualquiera de los argentinos me va a decir que no muy bien, ¿no? Pero desde el punto de vista macroeconómico, ¿cómo deja esta gestión de Mauricio Macri los números en función de lo que venga por delante? Estamos en una situación difícil en la que, si vos me preguntás cómo deja este gobierno la situación, debería remontarme a julio-agosto de este año, en el cual había una situación bastante difícil, con una recuperación que se estaba viendo mucho más lenta que otras recuperaciones, pero que existía. Todo eso un poco cambió a partir de las elecciones primarias, la situación hoy es otra, y hay un poco que repensar el esquema económico, que repensar el 2020 en términos de la situación actual y de lo que surgió de las elecciones de las PASO. En ese sentido hay muchas preguntas, mucha incertidumbre, y si me preguntás un poco cuáles son las proyecciones para adelante, te diría que de alguna forma es muy pronto. Necesitamos un poco más de definiciones por parte del que él virtualmente es el nuevo presidente, en términos de todos los pequeños focos, pequeños y no tan pequeños focos de conflicto que tenemos para adelante. La sensación que tenemos aquellos que trabajamos con los datos de la economía y que vemos los reclamos que hay y lo que se viene para adelante es que no hay mucha caja a la cual acudir para atender todas las demandas que se vienen por delante, ¿no? Y empieza uno a escuchar propuestas similares a las oídas en el pasado, como mayor presión impositiva para poder obtener los recursos que hoy no tiene el Estado. ¿Está la Argentina en condiciones de poder soportar una mayor presión impositiva? No. De todas formas me parece que son dos discusiones diferentes. Sí. Por un lado lo que se siente en la calle y el malestar, sí, que está más relacionado con lo que es el ingreso real. Y por otro lado lo que el gobierno puede hacer para paliar la crisis, cuáles son las variables que pueda llegar a tocar, que en términos de mejorar la situación social no son demasiadas. El gobierno puede poner más dinero a disposición, más recursos. Si el gobierno pudiera poner más recursos a disposición, tampoco es que cambiaría demasiado la situación social y la situación económica. De todas maneras no tiene esa posibilidad, de todas formas no tiene caja, no tiene la posibilidad de incrementar el gasto en términos reales, porque hay una restricción que es muy clara. Incluso si quisiera, no tendría la posibilidad de cubrir un déficit fiscal relevante, porque no hay financiamiento, porque la monetización del déficit puede tener problemas que son muy claros, y en ese marco es que surge la posibilidad de incrementar aún más la presión tributaria. Y la respuesta es no. ¿De qué se está hablando? ¿Cuáles son las variables que te podrían llevar a un aumento de la presión tributaria? Se está hablando de impuestos al patrimonio, que en ningún lado recaudan demasiado, y no creo que en Argentina puedan recaudar todavía más. Pensemos que impuesto al patrimonio puede ser, en Argentina, evaluar y generar algún tipo de tributo sobre los activos, que es impuesto a la renta financiera, ya existe, impuesto a los inmuebles, ya existe, impuesto a los autos, ya existe. No hay mucho lugar más por donde entrar en ese sentido. Y más allá de pensar en esto, ¿no? en qué recursos se pueden llegar a obtener, lo que planteó hoy Alberto Fernández en todos sus discursos es tener unos 180 días de plazo de negociación, de sentarse a la mesa con todos los actores para poder establecer cuáles van a ser las condiciones de aquí en adelante, ¿no? Darle ese hándicap a la gestión que venga. Gestión que, por otra parte, para conseguir ese hándicap necesita un aval de los acreedores, ¿no? Porque se está hablando, y lo ha propuesto ya la administración de Mauricio Macri, reperfilar la deuda, avanzar en los tiempos en función de los vencimientos que tenemos por delante, entre ellos, obviamente, con el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, la pregunta es esta. ¿Qué tiene la Argentina para ofrecer a los acreedores para que puedan aceptar un reperfilamiento de la deuda, postergar el cobro de sus acreencias? Poco. Claro. La verdad es que poco. Argentina necesita, en este contexto Argentina necesita tirar los vencimientos para adelante como mínimo, si no es que a eso se le debería sumar algún tipo de quita en la tasa de interés y de capital. El único activo que pueda llegar a tener el gobierno hoy es que los activos ya están valuados a precio de default con una quita considerable, con lo cual trabajar sobre eso le da algún tipo de margen de maniobra, pero no es demasiado.
Y eso te deja en una situación complicada pensando en 2020. Pensemos que la oferta de dólares, dada que la cuenta financiera está cerrada, va a venir por las exportaciones. Las exportaciones van a tener que sostener la demanda que implica las importaciones, los dólares de atesoramiento y el pago de intereses y capital que pueda llegar a haber en esta negociación. En ese marco la actividad no va a traccionar demasiado, no hay dólares para que la actividad repunte de forma significativa y eso ya te deja un 2020 en el que vas a empezar desde lo social y desde lo político hackeado de alguna manera, con muchos pequeños pasos que dar en la dirección correcta. Sí, sí. Uno se pone a pensar hablaste de lo social, en qué va a pasar con la calle, ¿no? Porque hemos visto esta semana por ejemplo, Alberto Fernández reunido con organizaciones sociales, con diferentes actores para lanzar lo que fue el día lunes su plan contra el hambre, después contra la pobreza, después de haberse conocido datos muy significativos del INDEC respecto de cuál es el nivel de pobreza que está atravesando la Argentina hoy. Y los propios movimientos sociales advirtieron que ellos van a estar en la calle y que no van a tener demasiada paciencia como para que llegue esa atención desde el Estado. Ahora bien, estamos en un nivel de subsidios tan alto que difícilmente uno piense cómo se puede atender toda esa demanda, ¿no? Lo que mencionábamos anteriormente, de dónde acudir a fondos para atenderla, ¿no? Sí, y de vuelta me parece que lo relevante para descomprimir la cuestión social es todo lo que haga a los ingresos reales, especialmente el salario. Sí. Y ahí el gobierno no tiene demasiado, potencial gobierno, no tiene demasiado que hacer. El salario real, existe como la fantasía de que el salario real puede discutirse en una mesa de negociación entre sindicatos y empresas. La verdad es que no es así. En Argentina el salario real es una función, si querés, del tipo de cambio real. Es lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años. Tipo de cambio real alto, salarios bajos, salarios altos, tipo de cambio real bajo. En ese marco es que el gobierno va a tener que dar, más que centros y señales a los movimientos sociales, va a tener que dar centros y señales al mercado para que el tipo de cambio se mantenga en un nivel relativamente controlado. En ese juego va a tener que ser muy hábil el gobierno, a ver cuál es el interlocutor, a quién le está hablando y qué medidas va a llevar adelante. Porque hablarle a los movimientos sociales y incrementar el déficit fiscal, aumentar la ayuda social y empoderar, si querés, a esos movimientos, tal vez descuide la otra ala, que es el mercado, y que va a definir el tipo de cambio y que va a definir entonces el salario real. Ahí hay una conversación que es muy compleja. Sí, sí, pensando en eso, vimos después de las elecciones del 11 de agosto un salto muy importante, una desconfianza del mercado, el mercado dando su veredicto también después de ese resultado. Y uno se pregunta, ¿puede llegar a volver a repetirse esa escena, aunque sea en menor proporción, después de las elecciones del 27 de octubre? Es que en este momento la incertidumbre es tan alta que da la sensación de que estamos en una calma en la cual nadie se mueve demasiado. Pero a partir de ahora y a partir del momento en el cual Alberto Fernández sea electo, va a tener que empezar a dar señales de, en primer lugar, quién es el que está realmente en control. Un poco la carga de la prueba está en él y él es el que tiene que demostrar que no es un apéndice del kirchnerismo y que si lo es un kirchnerismo que ha cambiado mucho. Incluso si logra despejar esa duda, tampoco queda muy claro qué es Alberto Fernández en materia económica. Si él es el que va a tomar las decisiones económicas, ¿quién es? ¿Qué tipo de país está pensando? ¿Qué tipo de modelo económico piensa? ¿Es un modelo económico en el cual las jubilaciones tienen que crecer 20% en términos reales o es un modelo en el cual el equilibrio fiscal tiene que ser alcanzado? Porque las dos cosas no se puede. Claro. El tipo de cambio real tiene que ser alto para que las empresas exporten y para incentivar la exportación, o los salarios tienen que ser altos para prender la economía. Las dos cosas no se pueden. Entonces él tiene que empezar a dar certezas acerca de qué tipo de país tiene en la cabeza y los mercados reaccionarán ante eso. Si lo que se empieza a ver es algún tipo de tensión entre Alberto Fernández y el kirchnerismo, o se empieza a ver que el kirchnerismo más puro es el que va a tomar las decisiones, es factible que el tipo de cambio vuelva a mostrar algún movimiento, siempre teniendo en cuenta que estamos en un cepo y que los movimientos son un poco más controlados. Ahora, desde los actores económicos, o por lo menos los especialistas en la materia que han mostrado Alberto Fernández en esta época de campaña, daría la sensación de que están un poquito más del otro lado, ¿no?, que cerca del kirchnerismo, por lo menos aquellos que han tomado la voz en este debate, como Álvarez Agis, como Culfas, como Nielsen. Inclusive se lo ha llegado a mencionar a Redrado, ¿no?, alguien que, como todos sabemos, cuál fue su final con el gobierno kirchnerista al frente del Banco Central.
El punto es qué es lo que van a pensar los mercados. Si son esos los actores que pueden llegar a conformar la próxima conducción económica, si es un kirchnerismo más cercano al de la primera gestión de Néstor Kirchner o al de la última de Cristina, ¿no? Lo que se viene por delante. ¿Qué diferencias encontramos entre esos dos modelos de kirchnerismo económico? Muchas, especialmente porque el primero, el de Néstor Kirchner, no puede ser replicado en este contexto. No hay los activos con los cuales él contaba, no hay un tipo de cambio que pueda apreciarse sostenidamente, no hay un superávit fiscal que pueda ser utilizado, no hay un superávit comercial tan amplio. En ese contexto no es que no es que tenemos todo para crecer, ni mucho menos. Argentina está en una situación complicada y no es que hemos llegado al fondo. Tranquilamente uno puede pensar una sucesión de eventos que te lleven un poco más al fondo. Pero tampoco puede tomar el camino de la segunda presidencia de Cristina. Tampoco existe el espacio para llevar adelante eso, o al menos no sería razonable que eso suceda. De vuelta, tiene que dar certidumbres y lo que vos marcabas de cuáles son los actores que está poniendo sobre la mesa parece estar más cercanos a una visión de pro-mercado que lo que él mismo está mostrando. Y es razonable en un punto porque todavía está en el lugar de candidato, pero ni bien él sea electo, tiene que dejar de atrás ese lugar de candidato y dar definiciones un poco más claras. Ese es un punto interesante para empezar a analizar, ¿no? ¿Qué tipo de definiciones debería estar dando Alberto Fernández una vez que sea electo el 27 de octubre? Si es que, insisto, se confirman las primarias, todavía las elecciones tienen que darse y hubo algunos resultados en las provincias que alentaron un poco al gobierno nacional. Pero en todo caso sí te pregunto, ¿qué debería hacer el futuro presidente, sea el actual o el próximo, a partir del 28 de octubre en adelante? ¿Qué señales debería dar para intentar encarrilar la economía desde el 2020 en adelante? Si te parece eso, lo hablamos en el próximo bloque. Ustedes no se vayan, una breve pausa y continuamos con el programa. Y continuamos con el programa y estamos analizando la economía actual y la economía que viene con el director de Ecolatina, Federico Moll, a quien le preguntaba, bueno, ¿qué señales tiene que dar, Federico, el próximo presidente, una vez que sea electo, hacia los mercados, hacia la sociedad en general, para tratar de empezar a encarrilar un plan económico que nos lleve a un mejor destino, ¿no? Difícil. Creo que lo primero sería definir a los jugadores, definir cuál es ese equipo económico que va a estar llevando adelante particularmente la negociación de la deuda. Una vez que esos nombres están sobre la mesa, el mercado va a empezar a descontar un posible resolución. Pero después hay que llevar adelante esa negociación y eso va a tomar tiempo. Al mismo tiempo hay que tomar definiciones en lo que tiene que ver con el cepo. Cómo difícilmente se vaya a desmantelar, pero si se va a profundizar o no, ahí ya hay algún tipo de señal, qué va a pasar, si va a haber restricciones cuantitativas o no. Son una cantidad de pasos significativos que hay que tomar en la dirección correcta y de no hacerlo existe la posibilidad de caer en un pozo, como decía, un poco más profundo del cual estamos ahora. También hay que tener en cuenta que hay una política monetaria que hay que reformular, hay una política fiscal a la cual tiene que empezar a dar certidumbres y esto es clave también en la negociación con la deuda. No es lo mismo negociar la deuda en un contexto en el cual se alcanza cierto equilibrio primario o un contexto en el cual se profundiza el déficit. Eso va a ser algo a tener en cuenta. Y en todos estos pequeños pasos van a terminar de dar algún tipo de rumbo. No hay una única medida. Y obviamente también la cuestión social y muy relacionada a la cuestión social, la cuestión nominal. Si Alberto Fernández va a tener o no la capacidad de coordinar expectativas a la baja, porque de no hacerlo, también la cuestión nominal, que ya en este contexto tan complejo, un poco que nos olvidamos y decimos, bueno, inflación del 40, del 50, del 60, ya medio que no importa, se puede empezar a desbancar. Imaginemos un contexto en el cual el escenario desde lo monetario no se acomoda y un contexto en el cual las paritarias se acomodan de forma mensual, tranquilamente podríamos llegar a una inflación que ya empieza a ser un condicionante un poco más importante incluso que el de hoy. Entonces, son muchos los focos de conflicto y el tiempo, se hablaba de estos 180 días de luna de miel, bueno, el tiempo va a ser un poco más corto que eso, me parece. Hablás de expectativas y digo, no es fácil, o por lo menos muchos esperan que las cosas pasen rápidamente en el país. Hablaste de inflación y uno se pregunta desde lo económico, ¿es
¿Es fácil pasar de una inflación del 55% como tenemos este año ya proyectada para todo el 2019 a un nivel inflacionario mucho más bajo? ¿O hay que hacer todo un proceso para que la inflación vaya retrocediendo lentamente? No, es mucho más complejo, es un proceso largo. Este gobierno ha demostrado que incluso con herramientas razonables Sí. y acomodando, hay discusión sobre esto, pero acomodando un poco la cuestión fiscal, un poco la cuestión monetaria, la inflación no bajó y todo lo contrario de hecho. En este marco queda muy en claro que la inflación es un fenómeno muy complejo que debe ser analizado desde muchos puntos de vista y con muchas herramientas distintas. En este sentido, pensar en algún tipo de acuerdo tripartito me parece razonable en la medida que la cuestión monetaria y la cuestión fiscal estén ordenadas. Si no, es algo que tiene patas muy cortas, ya lo sabemos, ya hemos pasado por ese tipo de procesos. Pero si Alberto Fernández logra tener el poder político para alinear expectativas, para lograr que los sindicatos pacten paritarias, no tanto mirando lo perdido, que es mucho, sino para adelante, y no hablaría de un esquema de metas de inflación, pero se empiezan a pensar metas razonables en un periodo de tiempo que pueden ser 5, 6, 7 años, es lógico pensar que la inflación puede ir reduciéndose muy de a poco. De vuelta, tienen que alinearse la cuestión social, la cuestión política, la cuestión económica, pensando en lo monetario, lo fiscal, pero al mismo tiempo también tiene que haber un tipo de cambio, un mercado cambiario controlado. En Argentina la inflación la podemos pensar rápidamente como un promedio ponderado entre la evolución del tipo de cambio y de los salarios. Si las dos cosas no van para abajo, difícilmente la inflación vaya para abajo también. Ahora, pensando en la actividad y pensando en el programa monetario, a este gobierno le costó mucho reducir el nivel de las tasas en función de que no se le escapara la paridad del dólar con el peso, ¿no? ¿Qué puede venir a partir de un acuerdo como el que estamos hablando de 180 días? ¿Eso te da un escenario para poder bajar las tasas sin que se te escape la inflación, que se te escape el tipo de cambio, por ejemplo? Sí, no me apuraría a bajar las tasas. Suele pensarse que las tasas actuales están en un nivel irracional y no me parece que estén en un nivel tan alto. Si uno ve las tasas que recibe un ahorrista por un plazo fijo, están cercanas al 59%. Eso te da un 4 y pico mensual, Sí. que no es muy distinto que la inflación que vamos a tener el mes que viene. Sí. En ese marco, la tasa real que recibe un ahorrista es muy cercana a cero. Si queremos pensar, y esto ya es pensando más a largo plazo, pero si queremos pensar una economía en la cual el tipo de cambio no tenga un rol tan influyente como tiene en la economía argentina, es condición necesaria, no suficiente, pero condición necesaria empezar a pensar el ahorro en pesos. Y para eso necesitamos una tasa de interés real que sea positiva, que hoy, incluso a estos niveles, no la tenemos. La tasa de interés, como te decía, es inferior a la inflación. Creo que es lo último que tocaría la tasa de interés. La mantendría en niveles relativamente, de vuelta, no creo que sean altos, en niveles similares a estos o un poco más altos en términos reales, por algún tiempo más. Pero así la actividad puede recuperarse, digo, porque pedir un crédito hoy es algo imposible prácticamente. No hay nada que sea más recesivo que un salto cambiario. Ajá. Incluso es mucho más, ya hemos visto que es mucho más recesivo un salto cambiario que tasas de interés elevadas. Tendremos que aprender a convivir con tasas de interés reales, porque es de la forma en la que funciona una economía. Pensemos en Brasil, que no es una economía, no es una panacea ni mucho menos, pero tiene tasas de interés real mucho más altas que las nuestras. Es lógico pensar que el intentar armar una moneda nacional, una moneda en la cual confiar, una moneda en la cual ahorrar, las tasas de interés sean positivas, por lo menos por un tiempo. Y especialmente porque venimos de por lo menos 20 años de tasas de interés real negativas, con las repercusiones negativas que hemos visto y que son muy claras. Hablamos de los costados negativos, de los costados delicados de la economía. Pensemos hacia adelante en qué puede llegar a ser el motor de nuestro país para tratar de empezar a recuperarnos, ¿no? Tratar de salir de esta estanflación, de esta recesión fuerte que se atraviesa. ¿Cuáles son esos motores? ¿Tenemos que mirar en el campo de nuevo la energía? No creo que haya un nicho que nos vaya a sacar, ni mucho menos. De todas formas, lo primero que deberíamos pensar es cuál va a ser el esquema de precios relativos que va a haber en los próximos años. ¿El tipo de cambio va a estar alto? Si es así, deberíamos pensar en una salida exportadora, que me parece lo más racional. No hay país que pueda crecer sostenidamente en el cual el motor no sean las exportaciones. Ahora bien, ¿cuáles son esas exportaciones? ¿Es vaca muerta? Por sí solo no creo que alcance. Tenemos que ir desarrollando y Argentina
parece estar en un nivel muy bajo en términos de exportaciones. Somos una economía muy cerrada, de las más cerradas del mundo. Hay mucho por crecer y simplemente con políticas más microeconómicas podemos ir desarrollando mercados de a poco que vayan siendo muchos pequeños motores para las exportaciones. Y a partir del crecimiento de las exportaciones vendrá el resto. Federico, gracias. Gracias a vos. Y gracias a ustedes por estar ahí, por escucharnos, por tratar de compartir este momento en el cual analizamos, tratamos de pensar qué es lo que viene, qué es lo que estamos haciendo y qué tendríamos que hacer para que las cosas cambien. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana próxima, como hacemos cada 7 días aquí, adelantando las noticias.